Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, al 2494 496138. Doctor Pablo Acosta, ahora sí, muy buenos días, gracias por la espera. ¿Cómo le va? Muy buenos días, 6:30 de la mañana en punto acá en el estudio. Sí. Impresionante, pero bueno, me agarró la helada. Te he ido esperando bastante. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Doctor, ¿es necesario hacer una sucesión para realizar alguna operación de compraventa para vender un inmueble? Bueno, muy buena pregunta, Rodolfo, como decimos siempre. Acá tenemos una cuestión que no podemos desatender. Mientras haya actos entre vivos, no me refiero a vivos de ligereza, sino, también. No habría inconveniente porque realmente con un boleto de compraventa se puede realizar un negocio inmobiliario. De hecho, en la práctica inmobiliaria es usual que se utilice un boleto de compraventa. Boleto de compraventa que tiene que estar bien redactado. Bien redactado en primer término y siguiendo algún tipo de formalidades que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, nosotros siempre citamos lo que es esta cuestión de la firma certificada. Firma certificada para darle lo que se llama y se denomina fecha cierta de alguna manera a este contrato, como un requisito fundamental. Eso no lo podemos dejar de lado nunca. Pero a veces la cuestión, cuando ya no hay actos entre vivos y hay alguna cuestión específica relacionada con lo que es un sucesorio, ahí encontramos una serie de inconvenientes de los cuales no nos podemos sustraer. Y muchas veces la gente se precipita a comprar, a vender, porque, bueno, las necesidades de cada uno son diferentes, diversas. Entonces, tal vez se adelantan, porque muchas veces les recomiendan hacer determinado tipo de instrumento y lamentablemente después tienen que sufrir algún tipo de consecuencia. Uno de los instrumentos que suele utilizarse es lo que se llama la cesión de derechos hereditarios. Cesión de derechos hereditarios, que es un instrumento que se utiliza en este tipo de prácticas, que no es ni más ni menos que una escritura que se realiza para ceder la posición hereditaria de una persona. Tiene ventajas. ¿Cuáles son una de las ventajas? El hecho de que rápidamente una persona puede ceder sus derechos. Pero no es que está cediendo específicamente sobre determinado bien, sino que está cediendo la totalidad de sus derechos que le corresponden en una sucesión. Y eso es lo que a veces a la gente no se le advierte. Y después viene el lamento, viene el problema y viene la consulta. Claro. Por eso nosotros lo que siempre señalamos es que vayan y se asesoren con cualquier abogado de la matrícula. Si es con nosotros, un tanto mejor. Pero por favor, antes de firmar cualquier tipo de instrumento de esta naturaleza, que se asesore. Porque no solamente van a transferir derechos, sino también por ahí obligaciones. Y tal vez quien adquiere también se va a encontrar envuelto en un tema indeseado. ¿Las obligaciones también van transferidas ahí? Cuando hay cesión de derechos hereditarios, sí. Claro. Y acá es donde hay un escollo que hay que sortear. Muchas veces, sí, se ceden bienes, se ceden derechos, mejor dicho, pero también hay obligaciones, tal vez alguna creencia que haya tenido el causante. Y bueno, lamentan después haber realizado este tipo de contratos sin haberse asesorado previamente. Por Claro. eso lo que recomendamos es eso. Como así también es muy importante señalar que la cesión de derechos y acciones genera derechos entre partes. Y para que tenga plena eficacia esa cesión, tiene que estar debidamente incorporada en el expediente. Cuestión que a veces no sucede porque tal vez se cedieron los derechos, pero no se inició la sucesión. ¿A qué vamos con esto? A hacer una diferenciación. Una cosa es la sucesión en sí misma y otra es el proceso sucesorio. La apertura del sucesorio se produce cuando fallece la persona. Bien. Ahora, el proceso sucesorio acontece o comienza una vez que se inicia la acción judicial, que son dos cosas diferentes. Claro. Está claro. Bueno, expresiones que suelen utilizarse en la compraventa que, bueno, como decíamos, generan distintas situaciones. Bueno, una es el boleto de compraventa, como habíamos señalado Claudio. Otra es este tema... Perdón, bien hecho y con fecha cierta, claro, ante un escribano. Siempre, mínimamente, para que después queden
cubiertas las partes de alguna manera, porque si no después la probanza es difícil, si se suscita algún tipo de controversia, si aparece tal vez alguna persona que también tiene algún derecho. Entonces, por eso es muy importante el tema de la certificación. También seguramente por si, bueno, en el interín entre la firma del boleto de compraventa y la escritura hay alguna situación irreparable, alguien que pase a mejor vida. Sí, esa es una de las cuestiones. Otra es alguna contingencia no deseada, Rodolfo. Ajá. Por ejemplo... ¿Algún embargo? Algún embargo, alguna inhibición. Son temas que a veces la gente no lo prevé, piensa que... Hoy la dinámica social es diferente, todo acontece muy rápido y también ese tipo de problemáticas llegan de una manera a veces insospechada. Entonces, por eso es muy importante tener las cuestiones claras. Y lo que nosotros recomendamos dentro de estas expresiones es el tema de cuando alguien va a vender por medio de lo que es, donde hay una sucesión de por medio, que la inicie directamente, que haga el inicio de esa sucesión, de ese proceso sucesorio, que es una cuestión muy simple para llegar a lo que nosotros llamamos lo que es la declaratoria de herederos, es decir, ese pronunciamiento donde el juez determina quién o quiénes serán los herederos. Entonces, en tal caso, va a haber una legitimación específica para poder cerrar ese circuito y que la parte que adquiere tenga consagrados sus derechos y, bueno, no haya ningún tipo de situación después no deseada. Bien. Perfecto, doctor. Siempre en la calle Alem 790, la recomendación, por supuesto, de pedir el turno previamente, ¿no? Sí, especialmente ahora que se vienen estas 2 semanas de receso. Bueno, lo que le decimos a la gente que... La feria. La llamada feria judicial, que bueno, no es para tanto tampoco, son solamente 2 semanitas, decimos nosotros, que sirven para ordenar papeles y, bueno, demás circunstancias. Pero sí que saquen turno debidamente con anticipación y, por supuesto, serán bien atendidos, como siempre. 2494-496138. 496138, ese es el teléfono del doctor Pablo Acosta. Algunos mensajes que llegan por acá. Hola chicos, el doctor Pablo, como siempre, muy explicativo, como siempre, muchos saludos, dice el mensaje que nos ha enviado por acá Teresita. Y hay algún otro mensaje que hace referencia a si continúa el paro en el área del registro de la propiedad. Tengo entendido que se está normalizando todo eso. No, se está, bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a Teresita y su familia, muy buenas personas. Y con respecto al tema del paro de los registros, se está normalizando prácticamente, ahora está bastante bien esta cuestión y bueno, va a permitir que haya esa fluidez que necesitamos para los negocios y para la actividad. Doctor, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, es muy amable. Gracias a ustedes, como siempre, y bueno, cuando salgan del estudio, por favor, abríguense que hace frío. Muy bien, así será. El doctor Pablo Acosta, aquí van todos los datos para poder ubicarlo. El doctor Pablo Acosta, especialista en temas que tienen que ver con la cuestión inmobiliaria y sucesoria. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 438-6065 o al WhatsApp 2494 496138.